Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un SEAT León ST. Lo primero de todo, y antes de ponernos con el montaje del vehículo, será colocarnos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. En el manual podremos comprobar que es compatible con varios modelos de vehículo. También podremos validar todas las piezas y tornillería que componen el enganche. En este vehículo vamos a montar una bola desmontable vertical. Para el montaje de este vehículo será necesario desmontar el paragolpes y los pilotos. Para desmontar este paragolpes será necesario que quitemos los 5 tornillos de Torx de 25 que tenemos en la parte inferior, 4 en este lado y 1 aquí. Y después tendremos que desmontar en el panel trasero 2 tornillos de Torx de 20. El tornillo de aquí lo tenemos un poquitín tapado y el del otro lado lo tenemos más a la vista. En los pases de ruedas nos encontraremos 3 tornillos de Torx que tenemos que quitar. Son 2 en el pase y 1 en la esquina. Repetiremos lo mismo en el otro lado. Para terminar de desmontar el paragolpes será necesario que quitemos los pilotos laterales. Para ello tendremos que quitar el tapizado y aflojar la tuerca plástica que tenemos en el interior. Repetimos la operación en el otro lado. Ya tenemos suelto el piloto y ahora con mucho cuidado tenemos que tener en cuenta que lleva 2 grapas de presión aquí que tendremos que extraer. Y ya por último quitaremos este tornillo que se nos ha quedado ya a la vista y este otro, Torx de 25 y Torx de 30. Repetimos en el otro lado. Ahora, una vez que tenemos todos los tornillos sueltos, iremos tirando con mucho cuidado de las esquinas del paragolpes para sacarlo. Nos faltará también desencajar las grapas de la zona central. Antes de quitarlo, es muy importante que desconectemos tanto la cámara que va aquí en el lado de la izquierda como el sensor de aparcamiento que va en la derecha. Lo dejaremos en un sitio firme y seguro. Y por último, desmontaremos el refuerzo metálico. Este ya no se utiliza, pero muy importante, los tornillos que lo sujetan los tendremos que volver a colocar. De esa forma evitaremos que nos entre agua en el interior del vehículo. Como os comentaba, no os olvidéis de poner los 2 tornillos de la parte superior, ya que estos orificios comunican con el interior del vehículo. Y con esto ya podemos empezar con el montaje del enganche. Introducimos la pieza
por el interior del larguero a coger el primer punto que queda hacia el frontal del vehículo. Apuntamos el tornillo. Repetimos la operación en este otro lado y, como siempre, acordaros de solo apuntar el tornillo. Nunca lo apretaremos del todo. Colocaremos el tornillo pasante de 10-50 y pondremos la tuerca en el otro lado. Y el tornillo con la arandela de ala ancha y Glover al que va en el chasis. Repetimos en este otro lado lo mismo. En este caso, al ser tornillos de 10, le daremos el par de apriete de 51 Nm. Colocaremos la bola desmontable vertical con la ayuda de los tornillos de 12-25. Muy importante tener en cuenta la posición de los tornillos. En el otro lado izquierdo irá el de 12-25 arriba y con la ayuda del tornillo de 12-35 pondremos la anilla de seguridad y la sujeción de la base de enchufe. Una vez ajustados los tornillos, lo apretaremos con la ayuda de la dinamométrica a 87 Nm. Ahora nos quedará tan solo colocar lo que sería la base escamoteable. Para ello utilizaremos el tornillo de 10-30 con la arandela ancha, le colocaremos la arandela plástica y en este lado la tuerca autoblocante. Lo podemos apretar o bien a mano, de tal forma de que suba y baje con facilidad, pero que no se descuelgue con su propio peso, o lo podemos hacer con la dinamométrica dándole un par de apriete de 27 Nm. Y con esto hemos finalizado el montaje del enganche. En este vehículo podemos montar varios tipos de kit eléctrico. Uno sería un kit universal conectado directamente a las señales de los pilotos, que en este caso habría que ir a pilotos y portón, y una línea de positivo que llevaríamos hasta la parte delantera del vehículo. Otra opción sería un kit con conexión a la línea de CAN-bus, que será el que montemos en este vehículo. Ahora os muestro todos los componentes que lleva nuestro kit Aragón CAN. Por un lado, la centralita, la bolsa con las bridas y conectores. Por otro lado, y una gran ventaja, el cableado de la línea de CAN-bus y el positivo. Y por otro, el conector de la base de enchufe. Esto, que vaya por separado, es una de las ventajas, ya que podemos pasarlo al interior del vehículo con mayor facilidad. El conector es de menor sección y el cableado no nos va a estorbar a la hora de pasarlo. Ahora es momento de colocar la base de enchufe. Para ello os voy a explicar un par de truquitos a tener en cuenta. Uno de ellos sería colocarlo siempre de forma lateral. De esta forma no tendremos que cortar tanto el paragolpes. Otro consejo más sería que el cable, al salir de forma trasera, podemos sujetarlo en este orificio que nos sobra con la ayuda de una brida y así evitar que nos colisione con la chapa. Con la ayuda de las bridas incluidas en el kit, sujetaremos el cableado. En este vehículo vamos a pasar el cableado por el lado izquierdo, ya que tenemos que llegar a la línea de CAN-bus hasta los pies del conductor.
Para ello podemos hacerlo de dos formas, o destapizamos el lateral izquierdo o, como voy a hacer yo, que a través de la rejilla de ventilación evitaremos el tener que hacer el destapizado del interior. Vamos a ello. Para introducir los cables al interior del vehículo vamos a aprovechar el pasacables que viene ya de serie aquí. Para ello haremos un poco de presión, metemos los cables al interior, colocaremos la goma para su correcto sellado. Como habéis visto y os decía anteriormente, el que el conector vaya aparte nos facilita el pasar el cable hasta el interior. También podemos ver el positivo de contacto y el positivo directo, los cuales, si necesitamos conectarlos, tenemos los kits en la página web. Ahora nos faltará de conectar los dos positivos que alimentan la centralita. Los conectores tienen la posición, simplemente haremos un poco de presión, notaremos el clic y cuando tiremos hacia atrás no se tienen que mover. Una vez conectados los positivos, conectaremos la centralita y por último la línea de CAN bus. Ahora, con el adhesivo que nos viene incluido en el kit, sujetaremos la centralita. Aquí en la parte trasera tan solo nos quedarían poner las masas. Yo en este caso voy a utilizar un tornillo autorroscante para evitarnos el tener que destapizar, como os he comentado al principio. Para poder pasar el cableado vamos a destapizar parcialmente el lateral. Para ello tumbamos el asiento, con la ayuda de sacagrapas giramos con cuidado y como vemos aquí tenemos el cableado ya del vehículo. Con la ayuda de la guía metálica lo meteremos por el interior y nos saldrá justamente por la puerta. Ahora, con la ayuda de la guía, vamos pasando el cableado hacia adelante, seguiremos ayudándonos de la guía y pasaremos el cable hasta la parte delantera. Para ello, ahuecamos un poquito el tapizado y pasamos la guía por aquí. Tendremos que destapizar lo que sería la entrada de puerta delantera y para ello tendremos que quitar, lo primero, el tirador de apertura del capó. Con la ayuda de un destornillador, justamente le damos en la parte trasera, que lleva una grupillita que tenemos que liberar. Ahora quitaremos el taponcito que lleva aquí con la grapa. Una vez que ya esto lo tenemos abierto, si nos fijamos, la guía la tenemos ya aquí y con cuidado y ayudándonos por el otro lado, iremos pasando el cableado poco a poco. Una vez que hemos llegado ya con el cable hasta la BCM y poder conectar así la línea de CAN bus, dejaremos sujeto todo el cableado con las bridas que nos incluye el kit. Tendremos que desmontar este plástico que llevamos aquí en la parte inferior. Para ello le quitaremos los dos tornillos. El conector, aunque no lo podéis ver, son de los tres, tocáis y es el último, el que está más hacia el frontal. Pulsaremos, liberaremos el gatillo y ahora lo tenemos que sacar hacia afuera y después para abajo. Tendremos que quitar la brida, sujeta los cables, con cuidado de no cortar los cables del conector. Estos seguros que sujetan las fichas. Tiramos de ellos para abajo y ahora nos tenemos que fijar que las líneas de CAN es el conector que lleva el 17 y justamente el de al lado que es el 16. Si nos fijamos en los colores coinciden con los que nos trae la instalación
que nosotros vamos a montar. Para soltar los cables es muy importante que dispongamos de una herramienta que lleve una punta tipo a esta para poder hacer presión sobre el pin. Tiramos un poquito del cable y ya saldrá para afuera. Ojo que hay dos, uno aquí y otro aquí. Liberamos y tiramos. Para no confundiros, yo lo que hago es quito un cable y pongo el otro. Si hemos quitado el verde naranja, pondremos el verde naranja. A continuación, el cable naranja con la línea marrón. Lo mismo, tiramos un poquitín. Primero hacemos el primer bloqueo. Volvemos a tirar de él y liberamos. Y ahora conectamos el marrón a su hueco, al 17. En este vehículo no es necesario que conectemos la línea de freno. Sí que va a ser necesario conectar los cables de CAN. Para ello utilizaremos la ficha que nos viene para hacer el bypass. Tenemos que respetar las posiciones como nos viene ya en este. Entonces tendremos que tener en cuenta que va cable verde aquí y cable marrón aquí. Y una vez que lo tenemos conectado, aseguramos la conexión. Ya conectamos. Volveremos a montar el conector y colocándole la brida en la parte superior. Volveremos a conectar el conector a su sitio. Con la ayuda del robacorrientes de fusible cogeremos el positivo directo. Si nos fijamos, este conector, que es el que tenemos libre, nos da el positivo en la parte superior y para ello cogeremos el robacorrientes de fusible, lo colocaremos así y conectaremos. Ya hemos terminado con el montaje de la instalación. Comprobaremos que las funciones van correctamente. En este caso, al ser un kit Aragon CAN en modo pasivo, no es necesaria su codificación. Una vez comprobada la instalación, ya podemos proceder a montar el paragolpes. Ya tenemos colocado el paragolpes y ahora solamente nos va a faltar hacer la ampliación del recorte tal y como nos marca el manual. Yo en este caso voy a utilizar un taladro y haré el corte con la broca de forma lateral. Os muestro cómo. Una vez finalizado el recorte, para afinarlo, con la ayuda de nuestro pajo de fibras, le quitaremos el material sobrante.